consideren posibles de juzgar. Pero, ¿no es ella igualmente un ser humano? ¿Vivirá indemne de flaquezas iguales a las nuestras? ¿Por qué darle un tratamiento inferior a aquel que dispensamos a los caballos, si de ella recibimos la bendita vida? En todas las fases del apostolado divino, Jesús la dignificó, santificándole la misión sublime. Recordando su enseñanza, será lícito repetir: ¿quién de nosotros, en sana conciencia, podrá tirar la primera piedra? Y, mirando significativamente a los dos oyentes, acentuó: el cristianismo, para redimir a las criaturas, exige una vanguardia de espíritus decididos para ejecutar su plan de acción. Mientras tanto, ponderó el joven romano, algo tímido, ¿podremos negar que Cintia esté en un error? Hijo mío, quien atiza el fuego al campo de la propia vida, de cierto seguirá bajo las llamas del incendio. Compadécete de los extraviados. ¿No serán suficientemente infelices por sí mismos? ¿Y mi hijo? Preguntó Barrow con la voz embargada de llanto. Comprendo tu aflicción. Y, vagando la mirada lúcida por la estrecha sala, Corvino pareció mostrar un fragmento del propio corazón, diciendo: en otro tiempo, bebí en el mismo cáliz. Separarme de mis hijos fue para mí la visita de una terrible angustia. Peregrine dolorido, como una hoja relegada al remolino del viento, pero acabe percibiendo que los hijos son de Dios, antes de ponerlos dulcemente en nuestras manos. Entiendo tu infortunio. Morir 1000 veces, bajo cualquier género de tortura, es un padecimiento menor que ese de la separación de una flor viva que desearíamos retener al tronco de nuestro destino. Entretanto, comentó el patricio amargado, ¿no sería justo defender a un inocente, reclamando para nosotros el derecho de protegerlo y educarlo? ¿Quién escucharía tu voz, cuando una insignificante orden imperial podría sofocarte los gritos? Y además de eso, dijo el anciano afectuosamente, si estamos interesados en servir a Cristo, ¿cómo imponer a otro la hiel que la lucha nos impone sorber? La esposa podrá no haber sido generosa para con tu corazón, pero probablemente será abnegada madre del pequeño. ¿No será, pues, más aconsejable aguardar a las determinaciones del Altísimo, con la gracia del tiempo? Deteniéndose en la dolorosa expresión fisonómica del padre desventurado, Corvino observó, después de una larga pausa: no te sometas al frío desengaño, anulando los propios recursos. El dolor puede ser comparado a la fuerte corriente de un río, susceptible de conducirnos a la felicidad en la tierra firme, o de ahogarnos cuando no sabemos nadar. Escúchanos. El Evangelio no es solo un camino de acceso al júbilo celestial, después de la muerte. Es una luz para nuestra existencia en este mismo mundo, que debemos transformar en reino de Dios. ¿No recuerdas la visita de Nicodemo al Divino Maestro, cuando el Señor aseveró, convincente, ¿importa renacer de nuevo? Ante la señal afirmativa de Quinto Barrow, el anciano continuó: yo también sufrí mucho, cuando aún era joven, me decidí al trabajo de la fe. Repudiado por todos, fui compelido a distanciarme de las Galias, donde nací, demorándome por 10 años consecutivos en Alejandría, donde renové mis conocimientos. La iglesia de allá permanece abierta a las más amplias consideraciones, en torno del ser y del destino. Las ideas de Pitágoras son allí mantenidas en un gran centro de estudios, con real provecho, y después de oír atentamente a padres ilustres y adeptos más esclarecidos, me convencí de que renacemos muchas veces en la tierra. El cuerpo es pasajera vestimenta de nuestra alma que nunca muere. El túmulo es resurrección. Volveremos a la carne, tantas veces como fueran necesarias, hasta que tengamos limadas todas las impurezas de lo íntimo, como el metal noble que tolera el crisol purificador, hasta que arroje lejos de él la escoria que lo desfigura. Corvino hizo un ligero intervalo, como para dar oportunidad a la reflexión de los oyentes, y prosiguió. Jesús no hablaba simplemente al hombre que pasa, sino, por encima de todo, al espíritu imperecedero. En cierto pasaje de sus sublimes enseñanzas advierte: mejor será entrar en la vida lisiado que, teniendo 2 manos, te aproveches de ellas para el descenso a las regiones inferiores. 6. Cristo se refería al mundo, como escuela en que procuramos nuestro propio mejoramiento. Cada uno de nosotros viene a la tierra, con los problemas que necesita. La prueba es remedio saludable. La dificultad es un peldaño en la gran subida.
Nuestros antepasados, los druidas, enseñaban que nos hallamos en un mundo de viajes o en un campo de reiteradas experiencias, con el fin de que podamos alcanzar, más tarde, los astros de la luz divina para ser uno con Dios, nuestro Padre. Creamos los sufrimientos, desacatando las leyes universales y los soportamos para regresar a la armoniosa comunión con ellas. La justicia es perfecta. Nadie llora sin necesidad. La piedra soporta la presión del instrumento que la desgasta, con el fin de brillar, soberana. La fiera es conducida a la prisión para domesticarla. El hombre lucha y padece para aprender y reaprender, perfeccionándose cada vez más. La tierra no es el único teatro de la vida. ¿No dijo el propio Señor, a quien pretendemos servir, que existen muchas moradas en la casa de nuestro Padre? El trabajo es la escalera luminosa hacia otras esferas, donde nos reencontraremos, como pasajeros que, después de perderse unos de los otros, bajo las ráfagas del invierno, se reagrupan de nuevo al sol bendito de la primavera. Pasando la mano por los cabellos blancos, el viejo acentuó: tengo la cabeza tocada por la nieve del desencanto, muchas veces, la agonía me visito el alma llena de sueños. En torno de mis pies, la tierra fría me solicita el cuerpo fatigado, pero dentro de mi corazón la esperanza es un sol que me abrasa, revelando en sus proyecciones resplandecientes el glorioso camino del futuro. Somos eternos, Barrow. Mañana nos reuniremos. Felices, en el hogar de la eternidad, sin el llanto de la separación o de la muerte. Escuchando aquellas palabras, repletas de convicción y de ternura, el mozo patricio aquietó el espíritu atormentado. Algunos minutos más de animada conversación corrieron rápidos y, algo rehecho, se dispuso a partir. Una viga ligera, solicitada por él, lo esperaba a poca distancia. Cuando el galope de los caballos se fundió en el gran silencio, a la puerta del templo doméstico, el joven, más tranquilo, notó que pocas estrellas aún brillaban pálidamente, mientras el firmamento se teñía de rojo. Alboreaba la mañana. Barrow, contemplando el hermoso cielo romano y pidiendo a Jesús le conservase la fe aspirada en el entendimiento con el viejo cristiano galés, en el camino de Ostia, creyó encontrar en aquella madrugada de sorprendente belleza, el símbolo del nuevo día que le marcaba ahora el destino. 3. Compromiso del corazón. 2 días transcurrieron uniformes para Quinto Barrow que, apático y melancólico, escuchaba en el hogar las quejas interminables de la esposa, azotándole los principios con el látigo de la crítica insidiosa y contundente. Aunque las amarguras le oprimiesen el alma, no dejó notar ninguna señal de desaprobación a la conducta de Cintia, que proseguía al lado de Beturio, entre excursiones y entendimientos. Recibiendo, no obstante, la recomendación de partir en dirección de un puerto de Acaya, no consiguió calmar el ansia de renovación de la cual se veía poseído. Buscó a Opidio personalmente, y siendo recibido por él, con largas demostraciones de caballerosidad, expuso lo que deseaba. Sentía la necesidad de una vida nueva. Pretendía abandonar el negocio marítimo y consagrarse a tareas diferentes, en Roma. Con todo, confesaba con desilusión los débitos que le retenían al servicio en la flota. Debía una suma tan grande al jefe de la organización, que ignoraba cómo empezar el cambio de camino. Beturio, revelando gran sorpresa, buscó disfrazar los verdaderos pensamientos que le brotaban en el raciocinio. Risueño y acogedor, se aproximó al visitante, afirmando decisivo, que jamás lo consideró empleado y sí compañero de trabajo, que nada le quedaba a deber. Declaró comprender su fatiga y le justificó el propósito de reajustarse en la vida romana. Colorado de vergüenza, Barrow recibió de él el perdón de todas las deudas. Opilio no solo le hacía semejante concesión, sino también se ponía a su disposición para cualquier nuevo emprendimiento. Se informó delicadamente de los planes que ya hubiese delineado para el futuro, pero el esposo de Cintia, atónito con el fingimiento del interlocutor, mal sabía responder, alineando monosílabos que le denunciaban la inseguridad. Se despidieron cordialmente, prometiendo Opilio acompañarle en la trayectoria, con cariño fraternal. Sintiéndose profundamente desanimado, Quinto Barrow se dirigió al Forum, en la expectativa de encontrar a alguien que le pudiese conseguir un trabajo honrado. Entretanto, la sociedad de la época parecía dividirse entre señores poderosos y esclavos misérrimos. No había lugar para quien quisiese vivir del servicio ennoblecedor. Los propios libertos de la ciudad se ausentaban a regiones distantes del Lacio,
buscando renovación e independencia. Hizo varias tentativas en vano. Nadie deseaba ocupar brazos honestos con remuneración merecida. Se alegaba que los tiempos estaban difíciles, se destacaba la retracción de los negocios con la probable caída de Bassiano de un momento para otro. Las dificultades gubernamentales tocaban a término y los partidarios de Macrino, el prefecto de los pretorianos, prometían revueltas. Roma vivía bajo un régimen de terror. Millares de personas habían sido muertas, en pocos más de 5 años, por asesinos libres que disfrutaban de sustanciales recompensas. El joven patricio, algo desalentado, se fijaba en la multitud que iba y venía en la plaza pública, indiferente a los problemas que le torturaban el alma, cuando apareció Flavio Subrio, antiguo soldado de dudosa reputación, abriéndole los brazos acogedores. Hombre maduro, pero ágil y mañoso, Subrio fue herido en servicio del Estado, al mantener el orden en las Galias, razón por la que, ahora cojo, era utilizado por varios nobles en expedientes secretos. Lejos de sospechar que estuviese él atado a los intereses del perseguidor de su familia, Varro correspondió afectuoso al gesto de fraternidad que le era ofrecido. Además, aquella expresión placentera le constituía un valioso incentivo en la posición de inseguridad en la que se hallaba. La súbita aparición del antiguo soldado podría ser el inicio de alguna empresa feliz. La conversación empezó con éxito. Después de saludarlo, el ex legionario expuso el asunto que le traía, acentuando: «Hijo de Júpiter, ¿cómo agradecer a los dioses el favor de encontrarte?» Serapis se compadeció de mi pierna enferma y me guió los pasos. Me comprometí a buscarte, pero los tiempos andan escasos y un carruaje es privilegio de senadores. Felizmente, sin embargo, no fue necesario mover los huesos en la caminata difícil. El mozo patricio sonreía, intrigado, y antes que pudiese pronunciar cualquier pregunta, Subrio lanzó la mirada astuta alrededor, como si quisiese revisar el ambiente, y habló bajando la voz: «Mi querido Varro, sé que te desvelas por nuestros compatriotas perseguidos, los cristianos. Francamente, por mí, no sé cómo separarme de los nuns domésticos y preferí siempre una fiesta de Apolo a cualquier reunión en los cementerios. Mientras tanto, estoy convencido de que hay mucha gente buena en el laberinto de las catacumbas. Ignoro si frecuentas el culto detestado, pero no desconozco tu simpatía por él. Con sinceridad, no puedo atinar con la epidemia de sufrimiento voluntario que presenciamos hace tantos años». En ese punto de las consideraciones, imprimió en el rostro una mentirosa expresión de tristeza y prosiguió: «A pesar de mi indiferencia para con él. Cristianismo, aprendí con nuestros antepasados que debemos hacer el bien. Creo que ha llegado el instante de prestar señalado servicio a la causa despreciada. No comprendo la fe nazarena, responsable de tanta flagelación y tanta muerte, con todo, me apiado de las víctimas. Por eso, hijo querido de Júpiter, no menoscabes la misión que las circunstancias te ofrecen». Ante la muda ansiedad del interlocutor, acrecentó: «El pretor Galo, advertido por Macrino, necesita del concurso de alguien para cierto servicio en Cartago. Admito que, si es efectuado por ti, podrá transformarse en precioso aviso a los cristianos de África». Varro, más con el propósito de colocarse en un trabajo digno que con la idea de erigirse en salvador de la comunidad, preguntó sobre la tarea a llevar a cabo. Mostrando un entusiasmo bien estudiado, Subrio esclareció que el alto dignatario lo llamaba a palacio para confiarle un delicado negocio. El rapaz no vaciló. Acompañando al experimentado lidiador, buscó a Galo, en la propia residencia, en vista del carácter confidencial que Subrio imprimiera a la conversación. El viejo pretor, encuadrado en las más arraigadas costumbres patricias, lo recibió armonizando el rigor de la etiqueta y fue sin rodeos al asunto, después de saludos usuales. «Varro», dijo él, «solemne conozco tu lealtad a los compromisos asumidos y espero que aceptes una importante misión. Nuestras legiones proclamarán al nuevo emperador en breves días, y no podemos prescindir de los patriotas irreprensibles para auxiliarnos en la obra de reajuste social». El hábil político se mordió los labios marchitos, revelando ocultar las verdaderas intenciones que lo movían, y continuó: «No sé si después de tiempo suficiente, a la vez que no desconoces las obligaciones que te atan a la flota de Beturio». El joven se apresuró a notificarle que ya no tenía ninguna obligación con los servicios habituales. Se hallaba realmente a la expectativa de nuevos encargos. El pretor sonrió, triunfante, y prosiguió:
Si me fuese posible ausentarme de Roma, iría yo mismo, entre tanto. Ante la frase recelosa, Quinto Varro indagó en que le podría ser útil, a lo que el magistrado adujo: Cartago debería estar reducida a cenizas, conforme el sabio consejo del viejo Catán, pero, después del hecho brillante de Emiliano, arrasándola, Graco cometió la locura de reconstruir aquel nido de serpientes. Dudo que haya otra provincia capaz de traernos mayores aborrecimientos. Si es posible combatir aquí la plaga de los Galileos, por allá el problema es cada vez más complicado. Altos funcionarios, damas patricias, autoridades y hombres de inteligencia se dedican al cristianismo, con tamaño rechazo por nuestros principios, que llegan a promover reuniones públicas para el fortalecimiento del proselitismo desenfrenado. No podemos, con todo, vivir a ciegas. Nuestras providencias no pueden fallar. Clavando los ojos indagadores en el rapaz, como sondeándole los más íntimos sentimientos, interrogó: ¿Estás dispuesto a llevar determinado mensaje al procónsul? Perfectamente, informó Varro, decidido: tengo una relación de 500 personas que precisamos alejar de la ciudad. No obstante, el edicto de Basinio, declarando ciudadanos romanos a todos los habitantes de la provincia, que pasaron a disfrutar, indebidamente, derechos iguales a los nuestros, concordamos en la eliminación total de todos los portadores de la mistificación nazarena. Los principales deben responder al proceso. Antes de ser sentenciados a la muerte o a la cárcel, las mujeres serán tratadas con indulgencia, según a la clase que pertenezcan, después de una advertencia justa, y los plebeyos serán circunscritos en servicio en las galeras imperiales. El mozo patricio, esforzándose por disfrazar las penosas impresiones de que se veía poseído, hacía señales afirmativas con la cabeza, entendiendo, por fin, lo que significaba la insinuación de Flavio Subrio. Aceptando la invitación, conseguiría salvar a muchos compañeros. Podría penetrar en Cartago, con tiempo suficiente para informar a los perseguidos. No le sería difícil. Tendría consigo el nombre de todos los implicados. Antes de hablar al procónsul, se comunicaría con la Iglesia africana. Un mundo de posibilidades constructivas le afloraba en la imaginación. El propio Corvino tal vez pudiese orientarlo en la ejecución del encargo en perspectiva. ¿Puedes viajar de hoy a 2 días? Vociferó la voz de Galo, irritado con la pausa que el mozo imprimiera a la conversación. Ilustre pretor, respondió Varro, pálidamente: estoy preparado. Demostrando despedirlo con los gestos de enfado que le eran característicos, el magistrado concluyó: seguirás en la galera comercial de Máximo Pratense, bajo el comando de Elcio Lucio. Mañana a la noche, te entregaré el mensaje aquí mismo y podrás combinar cualquier medida, referente al viaje, con Flavio Subrio, que seguirá en la misma embarcación, como asesor del capitán, en tareas de orden político junto a amigos del prefecto, domiciliados en Numidia. El entendimiento terminó. En plena vía pública, Varro, agradecido, abrazó al exlegionario, quedando para encontrarse en el Forum el día siguiente. Aunque amargos presentimientos le ocupaban el corazón, con respecto al hijito, el joven estaba satisfecho. Alcanzaría, como suponía, el trabajo deseado. No se sentía inútil. Al regresar de Cartago, seguro que no le faltarían otras oportunidades. El viaje le daba medios para auxiliar a los hermanos en la fe, representando igualmente el primer peldaño de acceso a responsabilidades mayores. Después de una rápida permanencia en el hogar, se dirigió a la vía Ostia, ansioso de entrar en comunicación con los viejos amigos. Anunció a Corvino y a Lisipo la decisión de partir. El anciano galés comentó los obstáculos que venía encontrando para salir de Roma, e interpelado por Varro, en cuanto al puerto donde se destinaría, esclareció que le cabía visitar la comunidad cristiana de Cartago, antes de volver a Lyon, definitivamente. El semblante del rapaz se iluminó. ¿Por qué no siguieron juntos? Tenían camino idéntico. Corvino vibró de satisfacción. El mozo patricio expuso en pocas palabras su manera de comunicarse con Flavio Subrio, en cuanto al nuevo compañero de viaje, guardando, sin embargo, los reales objetivos de la misión que lo llevaba a África para entendimientos posteriores con Apio Corvino, cuando estuviesen a solas en el mar. Al día siguiente, cuando presentó el asunto al viejo soldado cojo, Subrio acogió la idea con indefinible sonrisa, acrecentando con buen humor: ¿cómo no?
El viajante puede ser llevado bajo la responsabilidad de un pariente. Tienes ese derecho. Barrow se prestó para el viaje de acuerdo con el programa previsto. Comunicó a la esposa la resolución de alterar los rumbos del propio destino, siendo escuchado por Cynthia con especial atención. Y después de una particular entrevista con el pretor, se despidió de ella y de Taciano, con el espíritu ahogado en dolorosa emoción. Llevando expresiva documentación, embarcó en Ostia, con el alma llena de angustiosas expectativas. Corvino se reunió con el agradecido. Con el amparo del joven Patricio y de Flavio Subrio, que extrañamente se desvelaba en la instalación de él, se disponía a compartir el estrecho camarote, reservado a Quinto Barrow, junto al alojamiento del capitán, en la popa, pero lo estacionó en el estrado, que separaba el aposento de los bancos de los remadores, admirando la soberbia trireme en que viajarían. Contemplaba los mástiles magníficos, no obstante, alertado por Barrow, satisfecho con la posibilidad de proporcionarle el hermoso espectáculo, el viejito respondió: sí, observo la anchura del cielo y del mar, batidos por el sol, siento los soplos del viento libre que parece cantar la gloria divina de la naturaleza, pero pienso en los esclavos encallecidos en los remos. El predicador iba a continuar, entre tanto, Subrio, que ejercía inexplicable vigilancia sobre él, percibió el sentido evangélico de la anotación, mostró mayor preocupación en el semblante ceñudo y se dirigió a Quinto Barrow, exclamando: agasajemos a tu huésped. El mozo Patricio, contrariado con la interferencia, expresó el deseo de presentarlo a Elcio Lucio, pero el asesor del comandante objetó: rápido, no, ahora no. Elcio está ocupado. Aguardemos el momento propicio. Corvino fue acomodado en el camarote, con su reducido equipaje, que se componía de una túnica manchada, una piel de cabra y una bolsa con documentos. Para disfrazar la desagradable impresión dejada por Subrio, cortándole abruptamente la palabra, el rapaz se quedó largo tiempo junto al anciano, escogiendo aquel minuto para estudiar en su compañía el verdadero sentido de su viaje. Corvino lo escuchó con visible espanto. Conocía a los patriarcas cartagineses y a los adeptos más destacados de la importante iglesia africana. Barrow le dio a conocer el nombre de las personas indicadas en la relación del pretor, que el valeroso misionero examinó en gran parte. Cambiaron impresiones en cuanto a la época peligrosa que venían atravesando y sentaron providencias, como viejos amigos, para los días más oscuros del porvenir, en el caso de que las tempestades políticas no fuesen amainadas. El anciano de las Galias habló detenidamente sobre la iglesia de Lyon. Se proponía consolidar allí el gran movimiento de asistencia social, en nombre de Cristo. Los prosélitos no admitían la fe no productiva. La Iglesia, a su parecer, debía enriquecerse de obras prácticas, a la manera de fuente incesante de servicios redentores. Recibían, frecuentemente, la visita de cofrades de Asia y de Frigia, de los cuales obtenían instrucciones directas para la materialización de los ideales evangélicos, y aceptaban la buena nueva, no solamente como senda de esperanza para el cielo, sino también como plan de trabajo activo en el perfeccionamiento del mundo. Y así, de consideración en consideración y de anotación en anotación, permanecieron ambos absortos y felices, estructurando proyectos y avivando la llama rosácea de los sueños. Cuando el navío se puso en movimiento, Apio Corvino sonrió al compañero, como si fuera una criatura viajando a una fiesta. Al principio, escucharon los golpes rítmicos de los martillos que controlaban el ritmo de los remadores, pero enseguida, el viento comenzó a silbar fuertemente. Barrow se ausentó, prometiendo buscar al amigo con el fin de presentarlo al capitán. Más tarde, entretanto, Corvino le pidió que fuese aplazada la visita para el día siguiente, aseverando que pretendía orar y descansar. El joven se apartó en dirección de la proa, donde pasó a dialogar con algunos marineros. Intentó entrevistarse con el comandante, pero Elcio Lucio, en compañía de Flavio Subrio y de dos patricios destacados, cambiaba ideas con ellos, en una mesa distante, conversando animadamente. Anocheció del todo. Temiendo la obligación de tomar bebidas fuertes, Barrow se refugió en sí mismo. Fue hasta el camarote en que se alojaba para ofrecer algún alimento al viejo compañero, pero Corvino parecía dormir tranquilamente. Viendo que Elcio Lucio y los amigos proseguirán bebiendo y jugando ruidosamente, a distancia, el joven Patricio subió a proa y buscó un solitario rincón para dar largos vuelos al pensamiento.
Sentía sed de meditación y oración y suspiraba por algunos minutos de silencio, en los cuales, a solas consigo mismo, pudiese rememorar los sucesos de los últimos días. Contemplo las aguas que el fuerte viento cantante encrespaba y dejo que las ráfagas refrescantes le acariciasen los cabellos sueltos, con la idea de que los balsámicos fluidos de la naturaleza le endulzarían las inquietudes de la cabeza atormentada. Fascinado por la calma nocturna, miró la luna creciente que se elevaba en el cielo y paseó la mirada por las constelaciones centelleantes. ¿Qué misterioso poder comanda la existencia de los hombres? Pensaba en soliloquio triste. Algunos días antes, estaba lejos de pensar en la aventura de un viaje como aquel. Se aseguraba en un derrotero de felicidad doméstica, amparado por el más amplio respeto social. Entretanto, notaba su destino en franca transformación. ¿Dónde estarían Cintia y Taciano en aquel momento? ¿Por qué motivo la conducta de su mujer le alteraba de aquel modo la vida? Sin la idea de Cristo en el corazón, no contaría con mayores dificultades para resolver los problemas que lo atormentaban en lo íntimo, con todo, conocía el Evangelio y no ignoraba los testimonios que le cabía movilizar. Si pudiese sobreponerse a la influencia de Opilio. No en tanto, no sería lícito alimentar cualquier ilusión. Poseía parientes ricos en Roma que se encargarían de la manutención del hijito, hasta que pudiese enfrentar las sorpresas de la suerte, con financias más firmes. Todavía, en la condición de adepto del cristianismo, no sería justo imponer a Cintia el suplicio moral de que se veía objeto. Deteniéndose en la visión de la noche magnífica, oró fervorosamente, implorando a Jesús le aliviase el espíritu dilacerado. Recordaba a amigos presos y perseguidos por amor a la fe sublime a que se dedicaban, apoyándose en los ejemplos de humildad de la cual se hacían padrón vivo, y rogaba al benefactor celeste que no le permitiese la caída en desesperaciones inútiles. ¿Cuánto tiempo paso así, consigo mismo, en soledad? Barrow no pensaba en eso, hasta que alguien le tocó en los hombros, sacándole de la monótona melodía del viento. Era Subrio, que parecía contener la respiración, hablándole torpemente. Escogido de los dioses, creo haber llegado el instante de entendernos francamente. En aquellas palabras había algo extraño, cuyo significado Barrow buscó en balde. El corazón le latió descompasado en el pecho. Aquella fisonomía pálida del compañero habitualmente tan cínico denunciaba algún doloroso acontecimiento, no obstante, no se sintió suficientemente valiente para preguntar. Hace muchos años, prosiguió el soldado, recibí de tu padre un favor que jamás conseguiré olvidar. Me salvo la vida en Iliria y nunca pude ayudarlo, en parte alguna. Prometí, sin embargo, a mi ennegrecida conciencia el rescate de esa deuda y admito que hoy puedo atender al compromiso que el tiempo no consiguió apagar. Clavando los ojos felinos en el semblante torturado del rapaz, continuó, ¿crees que el pretor ha solicitado tu cooperación por juzgarte bastante maduro? ¿Admites que Elcio Lucio te cedería un lugar al lado de sus propios alojamientos, por hallarte simpático? Hijo de Júpiter, sé más prudente. Opilio Veturio tramó con ellos tu muerte. A tu destaque social no le proporcionaba una arbitrariedad en Roma, donde además, espera conquistar a tu mujer. Me da pena tu mocedad rodeada de tan poderosos enemigos. Elcio guarda instrucciones para arrojar tu cadáver, hoy mismo, al fondo de las aguas. Alguien fue encargado de quitarte la vida. Para la sociedad romana, debes desaparecer esta noche, para siempre. Escuchando semejantes palabras, Quinto Barrow se puso pálido. Se imaginó frente a sus últimos instantes en el mundo. Quiso hablar, pero no lo consiguió. Una intensa emoción le constreñía la garganta. Observando la expresión indefinible de la mirada de Subrio, presumió que el asesor del comandante venía a exigirle la vida. Como la pausa se hizo más larga, reunió todas las fuerzas que le restaban y preguntó, ¿qué quieres de mí? Quiero salvarte, informó el soldado con ironía. Y, después de cerciorarse de la ausencia de otros oídos en la sombra, adjunto, más preciso salvarme yo también. Debo ayudarte, sin olvidarme. Casi murmurando, acentuó, una vida, a veces, pide otra. Ese viejo que te acompaña es mi conocido. Es un macrobio galés, cansado de vivir. Sé que predicó en las catacumbas, pidiendo limosnas a los idiotas. Te dominó, es cierto,
con fascinaciones, con la finalidad de ganar el premio de un viaje a Cartago. La peregrinación de él, sin embargo, será más larga. Deje que embarcase en nuestra compañía a propósito. Era la única solución para mi enigma. ¿Cómo defender tu cabeza sin comprometer la mía? Apio Corvino. El mozo patricio escuchaba la confidencia, trémulo de pavor, pero en el instante en que el nombre del amigo fue pronunciado, hizo un esfuerzo supremo e inquirió: ¿qué osas insinuar? Flavio sobrio, entretanto, era demasiado frío para tener de compasión. Aunque sorprendido con el sufrimiento moral que imponía al interlocutor, sonrió mordaz y claro: Apio Corvino morirá en tu lugar. No. Eso no. Clamó Barrow, sin fuerzas para enjugar el sudor de su frente. Hizo intención de seguir hasta la popa apresuradamente, pero Subrio lo detuvo, murmurando: es tarde. Alguien ya manejó un puñal. Barrow, como si fuera herido de muerte, se sintió morir. Reunió, no obstante, todas las energías que le restaban e hizo el impulso de ir hacia el camarote donde se instalara. El asesor lo contuvo de un salto, advirtiendo: cuidado. Elcio puede observarte. Es posible que el anciano esté ya muerto, pero si pretendes escuchar su adiós, sigue cautelosamente. Entretendré al comandante y a los amigos, por algún tiempo, y te buscaré en el aposento, antes de conducir a Lucio hasta allá. En ese punto de la conversación, abandonó al compañero al propio dolor y se apartó. El mozo, conteniendo el llanto que le oprimía del pecho, se alejó enloquecido de angustia, hasta el alojamiento, donde Corvino, amordazado, se hallaba en un charco de sangre encima de la cubierta de lino blanco. Los ojos del anciano parecían más lucidos. Los clavó en el amigo con la ternura de un padre, al despedirse de un hijo querido, antes del largo viaje de la muerte. ¿Quién fue el miserable que se atrevió?, preguntó Quinto Barrow, liberándole la boca amordazada. Sustentando el tórax con la diestra rugosa, el viejito se esforzó y habló: hijo mío, ¿por qué encolerizar el corazón, cuando precisamos de la paz? ¿Crees acaso que alguien nos puede herir sin el permiso de Dios? Cálmate. Tenemos pocos instantes para hablar. Pero, el Señor es todo lo que tengo ahora. Mi benefactor, mi amigo, mi padre. Clamó el rapaz, sollozando de rodillas, como si quisiese beber las palabras aún firmes del anciano. Yo sé, Barrow, cómo te sientes, explicó Apio, en voz baja. Yo también reconocí, de pronto, en tu dedicación, el hijo espiritual que el mundo me negó. No llores. ¿Quién te dice que la muerte pueda representar el fin? Ya había muchos compañeros nuestros bajo la corona de la flagelación gloriosa. Todos partieron hacia el reino celeste, alabando al Maestro de la cruz, y mientras los años me deterioraban el cuerpo, muchas veces me pregunté por qué razón venía siendo indultado. Temía no merecer del cielo la gracia de morir en servicio. Ahora estoy en paz. Tengo la felicidad del testimonio, para cúmulo de mi alegría, tengo alguien que me escucha en el umbral de la nueva vida. El viejo hizo un intervalo para recobrarlas energías y Quinto Barrow, acariciándolo, con lágrimas abundantes, acrecentó: qué difícil es resignarme a la injusticia. El Señor está muriendo en mi lugar. ¿Cómo puedes creer eso, hijo mío? La ley divina está hecha de equilibrios eternos. No te rebeles, ni blasfemes. Dios nos dirige. Nos cabe obedecer. Después de una ligera pausa, prosiguió: yo era un poco más viejo que tú, cuando Atalo se fue. Se me destrozó el corazón, cuando lo vi marchar para el sacrificio. Antes, no obstante, de entrar en el anfiteatro, conversamos en la cárcel. Prometió seguirme los pasos, después de la muerte, y volvió a orientarme. En las horas más aflictivas del ministerio y en los días oscuros de tristeza e indecisión, le veo y escucho su voz junto a mí. ¿Quién podría admitir en el túmulo el marco de la separación para siempre? No podemos olvidar que el propio Maestro regresó del sepulcro para fortalecer a los aprendices. Barrow lo abrazó con más ternura, y adujo: el Señor tiene fe y virtudes que estoy lejos de poseer. De ahora en adelante, me sentiré solo. ¿Dónde pones la confianza en Dios? Es joven. El tiempo madura en la experiencia.
Atiende a las instrucciones del Maestro y una nueva luz brillará en tu alma. En Lyon, muchos de nuestros hermanos se relacionan con los muertos, que son simplemente los vivos de la eternidad. En nuestros oficios, se comunican con nosotros y nos amparan cada día. En muchas ocasiones, en los martirios, hemos visto a compañeros que nos precedieron recibiendo a los que son perseguidos hasta la muerte. Creo, pues, que podremos continuar siempre juntos. La Iglesia para mí, no es sino el Espíritu de Cristo en comunión con los hombres. En ese instante, Corvino respiró penosamente. Fijó en el amigo los ojos serenos, con más insistencia, y prosiguió: sé que te ves relegado a la soledad, sin parientes, sin hogar. Pero no te olvidas de la inmensa familia humana. Por muchos siglos aún, los servidores de Jesús serán almas desajustadas en la tierra. Nuestros hijos y hermanos se encuentran dispersos en todas partes. Mientras haya un gemido de dolor en el mundo o un poco de sombra en el espíritu del pueblo, nuestra tarea no terminará. Por ahora, somos despreciados y escarnecidos, en el camino del pastor celeste que nos legó el sacrificio por la bendita libertad, y mañana, tal vez, legiones de hombres se inclinaran por los principios del Maestro que, siendo tan simples en sus fundamentos, provocan el furor y la reacción de las tinieblas que aún gobiernan las naciones. Moriremos y renaceremos en la carne muchas veces, hasta que podamos contemplar la victoria de la fraternidad y de la verdadera paz. Con todo, es indispensable amar mucho, para vencernos antes a nosotros mismos. Nunca odies, hijo mío. Bendice constantemente las manos que te hieren. Disculpa los errores de los otros, con sinceridad y pleno olvido de todo mal. Ama y ayuda siempre, incluso a los que te parezcan duros e ingratos. Nuestras aficiones no desaparecen. Quien ejercita la comprensión del Evangelio enciende la luz en el propio corazón para iluminar la senda de los seres queridos, en la tierra o más allá de la muerte. Tu mujer y tu hijo no se perderán. Volverás a encontrarlos en un nuevo nivel de amor. Hasta entonces, lucha en la conquista de ti mismo. El mundo reclama servidores leales al bien. No procures riquezas que el desengaño oxida. No te prendas a ilusiones y ni exijas de la tierra más de lo que la tierra te pueda dar. Solo una felicidad jamás termina: la felicidad del amor que honra a Dios en el servicio a los semejantes. Enseguida, descanso por algunos momentos. Con mucha dificultad, sacó de debajo de la túnica una vieja bolsa grasienta, que contenía un puñado de monedas, y se la dio al rapaz, solicitando: Barrow, en la iglesia de Lyon, existe un antiguo predicador de nombre Horacio Níger. Es mi compañero de trabajo, a quien te pido que presentes mis noticias y saludos. Cuando te sea posible, entrégale las cartas de que soy mensajero, y en mi nombre, confíale estos recursos. Dile que es todo cuanto pude recoger en Roma, en favor de nuestras criaturas asiladas en la iglesia. El mozo recibió el depósito con respetuosa ternura. Después, con mucho esfuerzo, Corvino le pidió que abriera alguna página cristiana para leerla en voz alta. Quería guardar un pensamiento de las sagradas anotaciones, antes de morir. Quinto Barrow lo atendió con presteza. Retiro, al acaso, una hoja gastada del pergamino, en un rollo de instrucciones, y a la claridad oscilante de la antorcha que ardía junto al lecho, repitió las bellas palabras de Simón Pedro al lisiado de la puerta hermosa: oro y plata no tengo, mas lo que tengo, eso te doy. Corvino miró al compañero, dibujando larga sonrisa en los labios descoloridos, como diciendo que ofrecía en aquella hora a Dios y a los hombres su propio corazón. Largos instantes se manifestaban pesados y aflictivos. El muchacho juzgó que al venerable amigo le había llegado el último minuto. Todavía, el anciano, cual si despertase de una corta pero concentrada oración, habló aún: Barrow, si es posible, desearía ver el cielo antes de morir. El interpelado lo atendió enseguida. Descorrió una pequeña abertura del interior del cuarto, que hacía las veces de ventana. El viento entró de inmediato, en ráfagas fuertes y frescas, apagando la luz mortecina, mas el resplandor de la luna con un plateado rayo, invadió el recinto. Con gran cariño, el muchacho tomó al viejo en su regazo, dando la idea de satisfacer a un niño enfermo, y lo condujo a la magnífica vista de la noche. A la dulce claridad de la luna,
el semblante de Apio Corvino se asemejaba al vivo retrato de algún antiguo profeta que surgiese allí de improviso, inundado de esplendor. Sus ojos serenos y brillantes invadían el firmamento, donde multitudes de estrellas centelleaban sublimes. Después de un minuto de silenciosa expectativa, hablo con voz apagada: qué linda es nuestra verdadera patria. Y volviéndose con ternura hacia el muchacho en lágrimas, concluyo: he aquí la ciudad de nuestro Dios. En ese instante, con todo, el cuerpo del patriarca fue sacudido por una onda de vida nueva. Su mirada, que empalideciera lentamente, volvió a poseer un extraño brillo, como reanimado por una milagrosa fuerza. Denunciando una alegría desvariada, gritó: se abrió el gran camino. Es Sátalo que viene. Oh Dios mío, qué sublime es el carro de oro. Centenares de estrellas brillan. Oh. Es Átalo y Meturo, Santo y Alexandre. Alcibíades y Póntico. Pontimiana y Blandina. 8. El anciano hacía el gesto de quien se disponía a caer de rodillas, totalmente olvidado de la presencia de Barrow y de la precariedad de la propia condición física. Oh. Señor. ¡Cuánta bondad! No merezco. Soy indigno, continuaba diciendo, con voz baja. El llanto resbalaba ahora de los ojos inexplicablemente revigorizados, con todo, Barrow, cuidadosamente, lo condujo al lecho manchado de sangre. Nuevamente en el lecho, el viejito se cayó. Todavía, a los rayos de la luna que iluminaba la cámara, el mozo patricio vio la mirada, en las ansias de la muerte, coronado de indefinibles fulguraciones, pareciendo quedar alucinado, en santo deslumbramiento. Con las manos en las de él, notó que el agonizante le apretaba la diestra para despedirse. La corriente sanguínea parecía contenida por la fuerza mental del moribundo, interesado en satisfacer los últimos deberes, pero cuando la tranquilidad se le estampó en la fisonomía marchita y noble, la sangre brotó abundantemente de la herida abierta, encharcando el sudario de lino. El joven notó que el fatigado corazón del apóstol se paró como una máquina actuando sin violencia. La respiración desapareció, como la de un pájaro que adormece en la muerte. El cuerpo quedó rígido. Barrow comprendió que era el fin. Sintiéndose, entonces embargado por un dolor sin límites, se abrazó al cadáver, suplicando: Corvino, mi amigo, mi padre. No me abandones. Desde donde estés, protégeme los pasos. No me dejes caer en la tentación. Fortaléceme el ánimo débil. Dame fe, paciencia y coraje. Los sollozos del joven se repetían sofocantes, cuando la puerta se abrió, estrepitosamente, y Subrio entró con una antorcha, iluminando el cuadro doloroso. Viendo al muchacho agarrado al muerto, lo sacudió violento, exclamando: loco. ¿Qué haces? El tiempo es precioso. En breves minutos, Elcio vendrá. Es indispensable que no te encuentre. Lo embriagué para salvarte. No podrá ver el semblante del muerto. Apartó a Quinto Barrow, brutalmente, y envolvió el cuerpo ahora inerte en un gran lienzo, que fue amarrado, por encima de la cabeza rígida. Enseguida, se dirigió de nuevo al muchacho, en voz baja y enérgica: a la izquierda, encontrarás una escalera, esperándote, y bajo la escalera, hay un bote que yo mismo preparo. Huye en él. El viento te llevará hacia la costa. Pero escucha. Busca otras tierras y cambia de nombre. A partir de hoy, para Roma y para tu familia, estás sepultado en las aguas. El joven quiso reaccionar y afrontar dignamente la situación, con todo, recordó que, si Corvino había tomado su lugar en la muerte, le cabía sustituirlo en la vida, y sintiendo en una de las manos el peso de la bolsa que el héroe le había confiado, silencio humilde, en lágrimas. Lleva contigo el equipaje del viejo, pero deja tus documentos, aconsejó Flavio Subrio, decidido: Opilio Veturio debe cerciorarse de que desapareciste para siempre. Aún, cuando el joven reunió en las manos la herencia del apóstol, el bastón de Elcio Lucio tocó rudamente a la puerta. Subrio arrastró a Barrow para detrás de un armario de la borda y atendió. El comandante ebrio entró, lanzó una carcajada seca, al observar el fardo ensangrentado, y habló: muy bien, Subrio. Tu eficiencia me deja pasmado. ¿Todo rápido? Perfectamente, esclareció el asesor,
en actitud servil. Tambaleándose, Elcio aplicó algunos bastonazos en el cadáver y observó, gran bribón, nuestro Opilio. Este pobretón de Varro podría haber sido liquidado en cualquier callejuela de Roma. ¿Por qué semejante homenaje, el de matarlo en el mar? En fin, comprendo. Un patricio decente nunca debe herir la sensibilidad de una bella mujer. Reclamó del auxiliar la documentación del muerto, y con voz pintoresca, determinó, da comida a los peces, también hoy, y no nos olvidemos de esclarecer a la noble Cintia Julia de que el marido, en la misión de vigilante contra la plaga nazarena, fue asesinado por esclavos cristianos en la galera. Con una risotada sarcástica, acentuó, Veturio se encargará de decir el resto. El comandante se despidió e instado por Subrio, Varro lanzó una última mirada a los despojos del amigo. Cargando consigo los recuerdos de él, se apartó con pasos vacilantes, bajó la escalera de servicio y se instaló en el bote minúsculo. Solo en la noche fría y clara, se demoró largamente, en el barco, pensando. El viento, al silbar, parecía lamerle el llanto, induciéndolo a marchar hacia adelante, pero el muchacho, torturado por la amarga incertidumbre, en lo íntimo deseaba arrojarse al mar e igualmente morir. Corvino, sin embargo, le marcaría el corazón para el resto de su vida. El sacrificio de él le imponía valeroso coraje. Era necesario luchar. Para Cintia y para el hijito querido no existía más, entretanto, había un hueco en la iglesia de Lyon, que le competía ocupar. Costase lo que costase, alcanzaría las Galias con la resolución de consagrarse a la gran causa. Confiándose a Dios, el muchacho soltó el bote, y con una y otra remada, se rindió al ventarrón. Indiferente a los peligros del viaje, no experimentó ningún temor a la soledad sobre el abismo. Arrastrado fuertemente sobre las aguas, llegó a una extensa playa al amanecer. Cambió de vestimenta, vistiendo la túnica sudada de Corvino, resoluto, tiró el noble traje patricio al mar, deliberando volver al mundo con el aspecto de otro hombre. Acogido en una aldea costera, donde consiguió alimento, peregrinó hasta alcanzar Tarracina, floreciente ciudad balnearia del Lacio. No tuvo dificultad para encontrar el domicilio de algunos compañeros de fe. A pesar del terror que esparcía en la vida pública, el gobierno de Vasiano Caracalla dejaba a los cristianos en relativo reposo, no obstante, con la severa vigilancia con que les seguía los movimientos. Declarándose caminante del Evangelio en tránsito para las Galias, Varro fatigado y enfermo, encontró ayuda en la residencia de Dacio Arcursio, piadoso varón que mantenía un albergue destinado a los indigentes. Amparado por amigos anónimos, deliró 3 días y 3 noches, con fiebre alta, todavía, la juventud robusta venció la molestia que lo absorbiera de repente. Porque nada podía informar, al principio, con referencia a sí mismo, frente a los mensajes que llevaba de parte de los cristianos de Roma, a los hermanos lioneses, en los cuales el portador era nombrado como siendo el hermano de Corvino, por esa designación pasó a ser tratado entre sus nuevas relaciones. Animado por inspiración superior, enseñó la buena nueva, predicando con lágrimas, y la comunidad de Tarracina, tocada en las fibras más íntimas, aunque no obstante deseaba retenerlo, lo auxilió en su viaje para las Galias, donde el muchacho partió, después de innumerables dificultades y enormes privaciones. Finalizado cierto periodo de permanencia en Masilia, 9, llegó finalmente a la ciudad a la que se dirigía. Lyon, por su admirable posición geográfica, desde la ocupación del procónsul Munacio Planco, se volvió un expresivo centro político-administrativo del mundo galo. Hacia ella convergían diversos caminos importantes, convirtiéndose, por eso mismo, en residencia casi obligatoria de numerosas personalidades representativas de la nobleza romana. Vipsanio Agripa, el yerno de Octavio, le fortaleció la situación privilegiada, ampliándole las vías de comunicación. Áulicos de la corte de Claudio habían construido en ella magníficos palacios. Las ciencias y las artes, el comercio y la industria allí florecían con inmensa vitalidad. Dentro de sus muros, se reunían anualmente, junto al famoso altar de Roma y Augusto, las grandes asambleas del Concilium Galliarum, en el cual cada ciudad de las 3 Galias poseía su representante. Las fiestas del primer día de agosto, en memoria del gran emperador Cayo Julio César Octaviano, eran allí celebradas con significativas solemnidades.
Numerosas embajadas y millares de extranjeros allí se congregaban en ceremonias brillantes, donde el juramento de fidelidad a los dioses y a las autoridades se renovaba, con jubilosas manifestaciones. La ciudad, que en otro tiempo fue la metrópolis de los segusiavos, desde la ocupación imperial pasó a vivir bajo el más apurado gusto latino. Situada en la confluencia de dos ríos, el Ródano y el Saona, ofrecía a los habitantes las mejores condiciones de confort. Dominada por la influencia patricia, mostraba calles y parques bien cuidados, templos y monumentos de gran belleza, teatros y balnearios, además de villas soberbias, destacándose del caserío vulgar, como pequeños castillos encantadores, encuadrados en jardines y viñedos, donde magistrados y guerreros, artistas y libres ricos de la capital del mundo se aislaban para gozar la vida. En tiempo de Bassiano Caracalla, a quien sirvió de cuna, Lión alcanzó un inmenso esplendor. El nuevo César, por varias veces, le dispensó gracias especiales. La corte se reunía allí, frecuentemente, en juegos y conmemoraciones. Con todo, a pesar de la protección que el emperador concedía al territorio patrio, la ciudad guardaba aún, en el año 217, dolorosas y vivas reminiscencias de la matanza del 202, determinada por Séptimo Severo. Años después del triunfo sobre el general Decio Clodio VII Albino, el elegido de las legiones de Bretaña, muerto en el 197, instigado por sus consejeros, el vencedor de Pescenio Níger promulgó un edicto de persecución. Autoridades inescrupulosas, después de señorearse el patrimonio de todos los ciudadanos contrarios a la política dominante, realizaron tremenda carnicería de cristianos, dentro de la ciudad de Lyon y en las localidades vecinas. Millares de seguidores de Cristo habían sido flagelados y conducidos a la muerte. Por varios días perduró la persecución con asesinatos en masa. Postes de martirio, espectáculos de fieras, cruces, hachados, hogueras, lapidaciones, látigos y puñales, sin reportarnos a las escenas de salvajismo para con las mujeres y criaturas indefensas, fueron puestos en práctica por las tropas inconscientes. Durante la matanza, Ireneo, el gran obispo y orientador de la colectividad evangélica de la ciudad, fue torturado, con todos los esmeros de la violencia perversa, hasta el último suspiro. Nacido en Asia Menor. Fue aprendiz de Policarpo, el abnegado y muy venerado sacerdote de Esmirna que, a su vez, había recibido la fe por intermedio del apóstol Juan, el evangelista. La Iglesia de Lyon, por esa razón, se sentía depositaria de las más vivas tradiciones del Evangelio. Poseía reliquias del hijo de Zebedeo y de otras personas notables del cristianismo naciente, que le fortalecían el ánimo en la fe. En su círculo de profunda iluminación espiritual se hallaba casi intacto el espíritu piadoso de la comunidad de Jerusalén. En cuanto Roma fue iniciada por bautismos de sangre, en tiempos de Nerón, la comunidad leonesa comenzó el servicio de evangelización en relativa calma. Emisarios de Palestina, de Frigia, de Siria, de Acaya y de Egipto la visitaban incesantemente. Las epístolas enviadas de Asia le clareaban la marcha. Por ese motivo, era el centro de porfiados estudios teológicos, en el campo de las interpretaciones. Ireneo se dedicaba a minuciosas observaciones de la escritura. Manejando el griego y el latín con gran maestría, escribió expresivos trabajos, refutando a los adversarios de la buena nueva, preservando las tradiciones apostólicas y orientando a los diversos servicios de edificación cristiana. Mas la colectividad no se caracterizaba solamente por las realizaciones intelectuales. Haciendo del santuario consagrado a San Juan el centro de sus trabajos de orden general, la Iglesia se distinguía por las obras de asistencia. Difícilmente, en la distancia de los siglos, podrá alguien percibir, con exactitud, la sublimidad del cristianismo primitivo. Experimentados por el dolor, se amaban los hermanos en la fe, según los padrones del Señor. En todas partes, la organización evangélica oraba para servir y dar, en vez de orar para ser servida y recibir. Los cristianos eran conocidos por la capacidad del sacrificio personal, por el bien de todos, por la buena voluntad, por la humildad sincera, por la cooperación fraternal y por la diligencia que empleaban en el perfeccionamiento de sí mismos. Se amaban recíprocamente, extendiendo los rayos de su abnegación afectiva por todos los núcleos de la lucha humana, jamás trayendo la vocación de ayudar sin recompensa, ni aun incluso delante de los más obstinados verdugos. A la inversa de fomentar discordia y revuelta,
entre los compañeros sometidos al yugo de la esclavitud, honraban en el trabajo digno la mejor manera de ampararles la liberación. Sabían apagar los deseos del egoísmo para abrigar, bajo el mismo techo, a los reminiscentes de las persecuciones. Llenos de fe en la inmortalidad del alma, no temían a la muerte. Los compañeros martirizados partían como soldados de Jesús, cuyas familias, en la retaguardia, les cabía proteger y educar. Así es que la comunidad de Lyon guardaba bajo su custodia de amor centenares de viejos, enfermos, mutilados, mujeres, jóvenes y niños. La iglesia de San Juan era, pues, por encima de todo, una escuela de fe y solidaridad, irradiándose en variados servicios asistenciales. El culto reunía a los adeptos para la oración en común y para la extensión de las prácticas apostólicas, pero los hogares de fraternidad se multiplicaban, como impositivo de la obra espiritual en construcción. Muchas organizaciones domésticas tomaban para sí la guardia de huérfanos y el cuidado para con los enfermos, todavía, aún así, el número de necesitados era invariablemente muy grande. La ciudad fue siempre un punto de convergencia para los extranjeros. Perseguidos de varios lugares batían a las puertas de la iglesia, implorando socorro y asilo. La autoridad de la fe, expresada en los hermanos más viejos y más experimentados, designaba diáconos para diversos sectores de acción. Los servicios de amparo y educación a la infancia, de confortamiento a los viejos abandonados, de la sustentación a los enfermos, de la cura a los locos, se distribuían en departamentos especiales, expandiéndose, así, en moldes más completos, la primitiva organización apostólica de Jerusalén, en la cual las obras de amor de Cristo, junto a los paralíticos y ciegos, leprosos y obsesos, encontraron la mejor continuidad. Todos los hermanos dividían el esfuerzo de la institución entre el trabajo profesional que les determinaba el deber al lado de la familia y las actividades evangélicas que les señalaban la obligación de discípulos de la Buena Nueva, junto a la humanidad. En un crepúsculo de armoniosa belleza, Quinto Barrow, ahora transformado en el hermano Corvino, llegó a la sala estrecha y pobre destinada a las predicas de la iglesia de San Juan, donde, según informaciones obtenidas, encontraría a Horacio Níger para el anhelado entendimiento. En un ángulo del recinto, un viejo de largas barbas encanecidas, de rostro arrugado y noble, escuchaba a una joven señora de amargo semblante. Se levantó atento, para recibir al recién llegado, lo hizo sentarse a su lado, en el banco de piedra, y continuó la conversación con la dama, en tono paternal. Se trataba de una humilde viuda que procedía de Belén que, implorando socorro, quedó sin el marido en la matanza del 202. Desde entonces, vivía con el genitor y un tío en la localidad mencionada, pero a disgusto, se envolvió en gran infortunio. Por negarse a los caprichos de un soldado influyente, vio a los dos familiares, con los cuales residía, asesinados en una noche de angustiosa prueba. Dispuesta a resistir, pero totalmente desamparada, huyó de allí, en busca de abrigo. Llorando, acentuaba, triste, Padre Horacio, no me abandonéis. No temo al sacrificio por nuestro divino Maestro, con todo, no concuerdo en rendirme al vicio de los legionarios. Consérvame, por amor a Jesús, en los servicios de la Iglesia. El interpelado observó, atento, sí, no me opongo. Entretanto, es preciso esclarecer que no poseemos servicio remunerado, no busco compensaciones, dijo la moza, tengo necesidad de apoyo. Entonces, explicó el interlocutor, satisfecho, cooperarás en el cuidado de los viejos enfermos. Realmente, perdiste el padre y el tío, no obstante, encontrarás muchos otros parientes, junto a los cuales Cristo te pide cariño y protección. La humilde señora sonrió tranquila y se retiró. Llegó la vez al peregrino romano de entrar en contacto con el anciano. Barrow, comedido y confiado, lo informó de todo lo que había ocurrido con Apio Corvino y con él mismo, desde el inicio de su primer encuentro con el inolvidable amigo apuñalado en el mar. Horacio escuchó la narrativa, entre sereno y cortés, sin ninguna alarma, ante la noticia violenta. Parecía endurecido por dolores mayores. Aún así mismo, cuando el muchacho terminó la confesión, habló sobre el amigo muerto, conmovido, gran Corvino. Sea el feliz entre los servidores glorificados. Fue fiel hasta el fin. Enjugando los ojos húmedos, acrecentó, estará con nosotros en espíritu. La muerte no nos separa a unos de los otros, en la obra del Señor. Enseguida,
Se refirió al compañero desaparecido, con inmensa ternura. Apio Corvino tomó así el encargo de proveer las necesidades de las criaturas mantenidas por la Iglesia. Para ese fin, trabajaba en la agricultura y jardinería, además de viajar frecuentemente, consiguiendo recursos. Después del año 177, estuvo largo tiempo en Egipto, donde adquirió valiosas experiencias. Los pequeños lo adoraban. La senectud no le sustraía el entusiasmo por el trabajo. Cultivaba el suelo con alegre grupo de rapaces, a los cuales suministraba preciosos conocimientos. Señaló, preocupado, la falta que la presencia de él les haría, pero ante el ofrecimiento de Varro para sustituirlo cuanto le fuese posible, Horacio se alegró intensamente, y acentuó, bien acordado. Aquí, en la mayoría de los casos, los colaboradores de la Iglesia trabajan de acuerdo con los desajustes espirituales de que son portadores. Las persecuciones constantemente alimentadas provocan, entre nosotros, diversos tipos de lucha y sufrimiento. Sé que traes el corazón paterno mortificado de nostalgias. Trabajarás por las criaturas. Tenemos más de 30 huérfanos pequeñitos. Hablaré con las autoridades. Y, en voz muy baja, le rogó que la personalidad de Quinto Varro fuese para siempre olvidada. Lo presentaría a todos como el hermano de Corvino, sucesor del venerable cofrade, llamado al reino de Dios, y le afianzaba que tantas nubes de dolor pesaban sobre el alma cristiana, formando dramas tristes desarrollándose en la sombra, que nadie se sentiría con bastante curiosidad para cualquier indagación. El acogimiento cariñoso reconfortaba el corazón del viajante fatigado, cuando dos niños, de 3 y 5 años, respectivamente, penetraron en el recinto. El mayor de ellos se dirigió al anciano con los ojos interrogantes y preguntó, «Padre Horacio, ¿es verdad que el abuelo Corvino vino ya?» El patriarca le acarició los cabellos encaracolados y afirmó, «No, hijo mío. Nuestro viejo amigo viajó para el cielo, pero nos envió un hermano que ocupará su lugar». Se levantó, abrazó a los niños, y sentándolos en las rodillas del recién llegado, habló bondadoso, «Vamos hijos míos. Abracen al compañero bendito, que llego de muy lejos». Los pequeños, con la dulzura ingenua de la infancia, abrazaron al mensajero. El mozo patricio los tomó junto a su corazón y los acarició, demorosamente, con todo, solamente el viejo Níger consiguió ver el llanto que le brotaba de los ojos. Quinto Varro había pasado. Los años corrían y el ministerio del nuevo Corvino iba a comenzar. 4. Aventura de mujer. El año 233 corría rápido, sobre el drama de nuestros personajes. En Roma, la familia Veturio disfrutaba de todos los favores de la riqueza, rodeada de privilegios y de esclavos. Opilio, en la madurez bien nutrida, parecía feliz contemplándose a sí mismo, en la distinción y el bienestar de la mujer y de los hijos, pero Cintia, que lo desposara desde la imaginaria muerte de Varro en el mar, exhibía considerables diferencias. Más reservada, se distanció de los paisajes festivos. No se ausentaba de casa, voluntariamente, sino para desinteresarse de votos religiosos, en la alabanza de los nuncs tutelares, a los cuales ofrecía su devoción. Se dedicó a Helena y Galbe, los descendientes de Heliodora, con la misma ternura que dedicaba a Taciano, y recibía de los tres análogos testimonios de respeto y amor. Semejante comportamiento de la compañera querida cristalizó en Veturio la veneración y el cariño. Observaba sus menores deseos para ejecutarlos como un siervo fiel. No se alejaba de la ciudad, sin la compañía de ella, no se confiaba a cualquiera de sus realización de hombre práctico, sin asociarle la aprobación a los emprendimientos, y no obstante, romano de su época, con todos los delitos ocultos y vulgares en una sociedad en decadencia, constituía para Cintia un amigo leal, procurando entenderla y auxiliarla en los más íntimos pensamientos. Entre los jóvenes, todavía, la situación era diversa. Helena, con la hermosura griega de los 17 años, se distinguía por los placeres de la vida social, entregándose, asiduamente, a los juegos y distracciones sin ningún apego a las virtudes domésticas, y mientras Taciano se dedicaba al estudio, fascinado por las tradiciones patricias, sumergido casi constantemente en la filosofía y en la historia, Galbe, que detestaba el ambiente espiritual, no guardaba secreto de su intimidad con tribunos maleducados y proxenetas inconscientes. No soportaba la superioridad intelectual del hermano. Turbulento, rebelde, se alteraba por bagatelas,
perdiendo noches de sueño, en compañía de criaturas menos dignas, a pesar del esfuerzo paternal para atraerlo a la respetabilidad. Taciano, al revés, aprovechaba sustanciosamente las oportunidades que la vida le ofrecía. Aunque era niño y mozo, traía consigo la experiencia más valiosa de algunos viajes. Conocía vastas regiones de Italia y de África, además de no pocos lugares de Acaya. Hablaba el griego, con la misma facilidad con que se expresaba en el idioma patricio, y comulgaba con los libros, con él. Hambre de luz que señala a los hombres inclinados a la sabiduría. Se prendía, de modo particular, a los asuntos de la fe religiosa, con ardiente y profundo fervor. No admitía cualquier restricción a los dioses olímpicos. Para él, las divinidades familiares eran las únicas inteligencias capaces de garantizar la felicidad humana. Extremadamente aficionado al culto de Cibeles, el Magna Mater, visitaba constantemente el templo de la diosa en el Palatino, descansando y meditando allí, horas y horas, buscando inspiración. Creía que Júpiter Máximo era el orientador invisible de todas las victorias imperiales, y aunque aún era joven, guardaban ideas propias en ese sentido, afirmando siempre que los romanos debían ofrecerle sacrificios con carácter obligatorio, o morir. Por eso mismo, no obstante las dotes de espíritu que le exoneraban la personalidad, no conseguía afinarse con los principios del cristianismo. El Evangelio, examinado por él, precipitadamente, en conversación con Beturio o con muchachos de su edad, le parecía un montón de enseñanzas incomprensibles, destinadas a oscurecer el mundo, en el caso de vencer en la esfera de la filosofía y de la religión. Se preguntaba a sí mismo, ¿por qué motivo tantos hombres y tantas mujeres caminaban para el martirio, como si la vida no fuese una dádiva de los dioses, digna de difundir la ventura entre los mortales, y comparaba a Apolo, el inspirador de la fecundidad y de la belleza, con Jesucristo, el crucificado, admitiendo en el movimiento cristiano simple locura colectiva que el poder gubernamental debía prohibir. ¿Podría un patricio, pensaba él, amar a un esclavo como a sí mismo? ¿Sería justo perdonar a los enemigos, con el pleno olvido de la ofensa? ¿Sería aconsejable dar sin retribución? ¿Cómo conciliar la fraternidad general con la defensa de la élite? ¿Un magistrado romano podría tratarse con un africano analfabeto y catalogarlo como a un hermano? ¿Por qué motivo rogar el favor celeste para los adversarios? ¿Cómo aceptar un programa de bondad para con todos, cuando los malos se multiplicaban en todas partes?